que una asamblea constituyente es expresión de las grandes mayorías. No es una expresión de la angurria o del deseo de alguien en particular. No solamente es una mentira, es una maldad lo que estás diciendo. ¿Pero por qué es una maldad? Porque el capítulo económico de la Constitución nos ha sacado de la pobreza. ¿Cuál? En un 50... ¿Te refieres a la economía social de mercado? Estoy hablando de que antes... El capítulo económico de la Constitución, el que le restringe al Estado no meterse en los ahorros de la gente, el que le da independencia al BCR, etc. O sea, la matriz del capítulo económico es la economía social de mercado. Correcto. Ese capítulo económico de la Constitución nos ha sacado de la pobreza. Permíteme. La economía social de mercado es una receta que le da a los Estados Unidos, a Europa, después de la Segunda Guerra Mundial. 1, 2. Este capítulo económico sostenido desde esta economía no permite la industrialización de un país. Porque el Estado no puede ni siquiera intervenir en lo que es estratégicamente. Pero de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Perfecto. No es la naturaleza del Estado ser agente moral de la economía, decidir lo que está bien y lo que está mal. Los sicarios económicos trabajamos de diversas maneras, pero la más habitual es identificar países con recursos, como el petróleo o la mano de obra, que son del interés de nuestras corporaciones. Entonces se concede un enorme préstamo a ese país desde el Banco Mundial o alguna de sus organizaciones hermanas. Todo ello beneficia a los más ricos, mientras que la mayor parte de la población de esos países no recibe nada. Al final acaban con deudas enormes que no pueden pagar. Así que llegados a ese punto, regresamos y les decimos, como no pueden pagar sus deudas, vendan sus recursos, petróleo o lo que sea, a las grandes corporaciones a precios muy bajos y obviando legislaciones sociales y medioambientales. O les decimos, privaticen las empresas que pertenecen a su sector público, como la que se ocupa del alcantarillado, las escuelas o las prisiones, véndanlas a nuestras grandes corporaciones. Y así es como hemos creado este imperio corporativo. La realidad es que no es un imperio estadounidense, sino un imperio corporativo. Estados Unidos es solo una herramienta de ese imperio. Las pocas veces en las que el sicario económico fracasa, cuando los líderes no aceptan nuestros sobornos u ofertas o no hacen caso de amenazas, es cuando los chacales entran en juego, dando un golpe de Estado o asesinando a sus líderes. Mi experiencia personal con Jaime Roldos, presidente de Ecuador elegido en las urnas, y con Omar Torrijos, jefe de Estado de Panamá, es que ambos eran hombres muy íntegros, a los que no pude corromper para que aceptasen nuestros tratos. Así que los chacales fueron y los asesinaron a los dos. En las pocas ocasiones en las que los chacales fallan, como ocurrió por ejemplo con Saddam Hussein o Gaddafi, entonces es cuando el ejército entra en juego. El ejército siempre está ahí esperando su turno. Y es así, de este modo, como hemos creado el primer imperio global, un imperio corporativo. También les decíamos, si no aceptan lo que les ofrecemos, recuerden lo que le pasó a Allende en Chile, a Arbenz en Guatemala, a Mossadegh en Irán, a Lumumba en el Congo, a Ngo Dinh en Vietnam y a tantos otros. A todos los líderes que no querían seguirnos el juego, les recordábamos que serían derrocados con golpes de Estado o asesinados. Y la lista es casi interminable. Estamos hablando de eso. Estamos hablando que el Estado tiene la responsabilidad de ejercer su dominio para poder exigir que nuestra nación sea industrializada. Si esto no está contemplado... Eso no lo puede exigir el Estado. Eso tiene que fluir de la oferta y la demanda, evidentemente. O sea, cuando el Estado se mete... Es decir, le tiene que decir al privado, por favorcito, ¿puedes industrializarme? A ver, ¿qué significa impulsar la industrialización? ¿Que tienes que obligarle a hacer qué? Obligar. O peor aún. A ver, ¿qué peor? ¿Qué significa obligar? Es decir... ¿Qué significa obligar? A ver, permíteme. Háblame concretamente. ¿Qué detalles concretos tiene que hacer el Estado para obligar la industrialización? Vamos a ver, una zona especial económica en Puno, que quieran ver y producir y explotar y tener el dominio del litio. Okay. ¿Correcto? Muy bien, señor. Correcto, vengan. No. Pero déjame hablar. Déjame hablar. Es una conversación, no es un monólogo. Entonces, ¿en qué momento puedo terminar la idea? Dale. El señor empresario, la corporación internacional que quiere venir a explotar el litio, tiene que saber que con un Estado fuerte le tiene que exigir que no solamente se va a llevar el producto, sino que tiene que industrializar. Por ejemplo, con las baterías. Pero cuando lo dice Porky, que es blanco y rico, ahí sí hay que hacerle caso. Pero cuando lo dice un cobrizo como Roberto Sánchez, no interesa la raza. Entonces no interesa que lo podamos hacer. No interesa la raza. Porky tiene todos los avales profesionales. ¿Profesionales? Perdóname. ¿Tú crees que es liberal? ¿Tú crees que es liberal? Cuando se hizo rico con una concesión que le dio el Estado, nada menos que el nipón de ¿Tú crees que Rafael López Aliaga entonces, o que Roberto Sánchez es mucho más capaz gerencialmente? Esa es una falacia de comparación. Te estoy comparando. Porque me estás preguntando. Estamos hablando de Rafael y de Roberto Sánchez. Yo te he dicho que Rafael López Aliaga, Cazorla, ¿no es cierto?, ha hecho su riqueza desde una concesión que le ha dado el Estado. Eso se llama mercantilismo. Eso no se llama libre mercado. O sea, ¿me quieres decir que Roberto Sánchez es mucho mejor gestor que Rafael? Un momentito. Esa no es la pregunta. Yo te estoy diciendo que un rico... defender a Roberto Sánchez. ¿Quién te ha dicho? El flyer dice claramente análisis político. Y tú me has tendido una emboscada creyendo que no estoy preparado. Te jodiste porque sí estoy preparado.